o sea, el número de consultas por dolor precordial es muchísimo, ¿sí? Todo el mundo tiene dolor precordial, básicamente. Pero nosotros no solo nos basamos de lo que consulta o el motivo de consulta del paciente, sino ya vamos pensando qué probabilidad clínica pretest tiene un paciente de tener enfermedad coronaria o no, pensando y yéndonos a lo coronario, ¿sí? O sea, que un paciente, por sus factores de riesgo, recuerdan los factores de riesgo, que algunos son modificables, no modificables, ¿sí? Por eso ya tiene mayor o menor probabilidad pretest. Por el tipo de dolor, ¿sí? También eso suma o no, si es típico y característico, va a sumarnos un poco más para la enfermedad coronaria o no. Entonces, uno pone en la balanza, digamos, qué probabilidad pretest o preclínica tiene el paciente, ¿está? Entonces, no es lo mismo que a mí me llaman por un dolor precordial de un chico de 15 años tipo puntada en el hombro que un paciente, un hombre de 70 años, hipertenso, diabético, fumador, ¿sí? Que dice que le duele el pecho como si le pisaran el pecho una pata de un elefante, ¿sí? O sea, fíjense en que dentro de la consulta hay muchísimos y es lo que más consultan, chicos. Por eso cuando ustedes lo llaman de la guardia o le dice el paciente qué es lo que tiene, ya ustedes al verlo al paciente, ya que van a ver la edad, si es sexo masculino, femenino, si tiene sobrepeso o no, ya con verlo ya dicen, che, puede ser o no coronario. Obviamente que si yo tengo más factores de riesgo, tengo mayor probabilidad. Según la edad, obviamente que tengo mayor probabilidad. Según el tipo de dolor también, pero ojo chicos, porque si yo tengo un paciente que tiene todos los factores de riesgo cardiovasculares y el dolor es medio que me deja dudar, igualmente la probabilidad pretest es alta, ¿sí? No sé si lo vieron en las guías que dice la probabilidad clínica según los factores de riesgo y el tipo de dolor, que son unos cuadritos, y dice qué porcentaje puede tener enfermedad coronaria cada uno. ¿Sí? Eso estoy hablando de pretest. Que si bien están en números, y es un cuadro con números, no pasa nada, ustedes ya de por sí se dan cuenta o no si es alta o baja. El tema siempre son los grises en el medio, ¿sí? Esos son los que me dejan dudas. Ustedes ante la duda siempre hagan de más que de menos. Esto es para la práctica, porque después de recién recibido, no me parece, chavo la casa, y hicieron evolucionar un infarto, ¿tá? Así que, obviamente, siempre de más que de menos, de eso que le quede como extra, algo de práctica, esperamos. ¿Sí? Entonces, consulta de dolor precordial, ¿cómo es el dolor? La anamnesis, ¿se acuerdan en la Alicia que vieron en tercer año? Todas las características del dolor. Eso me estadifica lo que estábamos hablando de típico y característico. Y todos los factores de riesgo. Siempre sepan preguntar. Cuando nosotros tenemos en la consulta el paciente con dolor precordial, yo tampoco voy a hacer una consulta y dígame, señor, cuénteme, y dejo 2 horas que me cuente qué es lo que le pasó. ¿Por qué? Porque es una situación en donde yo pienso que hay muchas patologías que pueden llevar a la muerte del paciente, ¿sí? Entonces yo tengo que definirlo, ciertas cosas claras, para ver eso. Entonces no me puedo tomar todo el tiempo al mundo. Obviamente que el paciente puede venir así, pancho por su casa, diciendo que le duele el pecho, o puede venir desaturando, puede venir que el paciente está hipotenso, digamos. Hay también una gama de diferentes escenarios clínicos. Pero igual, siempre con paciente, consulta por dolor precordial, lo primordial es hacer un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos de la consulta. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero no llego a hacer todo en 10 minutos. Sí, mientras ustedes le van poniendo el electro, le van preguntando las cosas, ¿sí? Y por ahí es un poco más dirigido cuando yo pienso que es un síndrome coronario agudo, luego bien dirigido la anamnesis y no dejo eso que cuente toda su vida, ¿sí? Les digo esto porque en la práctica ustedes van ahí y la gente empieza a hablar, o no, porque bueno, pueden estar en shock, pero la idea es definirlo. Le hago el electro, le pregunto 2 o 3 cosas, fumás, presión, colesterol, diabetes, ¿sí? Bien, marcando los factores de riesgo y cómo es el dolor, fundamentalmente. Bien, acá justo estamos en la clase de síndrome coronario agudo, pero que cuando consultan por dolor precordial es importante hacer otros diagnósticos diferenciales. El síndrome coronario agudo es uno de los que puede comprometer la vida del paciente. ¿Qué otras cosas tengo que pensar que si yo no las pienso no las diagnostico? Eso sépanlo siempre, chicos. Por eso ustedes tienen que saber todas las patologías. ¿Qué otras cosas pueden haber de diagnóstico diferencial? Disección aorta. Disección.
Pericarditis. Pericarditis, bien. Y a la pericarditis también le voy a hacer un electro y va a tener supra, así que hay que diferenciarlo, después lo vamos a charlar. La disección es algo que si no lo diagnostico se me muere ahí en la cara el paciente. ¿Qué otra cosa? Fuera de lo coronario, o sea, fuera del corazón también, otras patologías que digo, bueno, che, ojo, que no se pueden presentar con dolor precordial. Espasmo esofágico. Bien. Sí, o sea, no sé si me dijeron espasmo o reflujo también, que a veces se presenta, es diagnóstico diferencial, uno obviamente compromete la vida y otro no. Condritis o causas psicógenas también puede haber, pero eso es lo que menos o último pienso. Sí, siempre voy a lo más grave, un tromboembolismo de pulmón, por ejemplo, una neumonía, un neumotórax que se va a morir el paciente, ¿sí? Fíjense en que hay un montón, entonces ustedes lo tienen que pensar. Obviamente que como les digo, la anamnesis por ahí dirigida a ciertos síntomas. Fiebre, tuvo fiebre, no. O sea, cosas que el paciente conteste mucho más rápido. Realmente que hay interrogatorios más sencillos y más complicados. Pero bueno, ustedes básicamente, factores de riesgo, determinan el tipo de dolor, cuánto le duele, cómo son las características, todos estos diagnósticos diferenciales y la probabilidad clínica pretest de enfermedad coronaria con el electrocardiograma dentro de los 10 minutos. Eso es básicamente rapidito. Obviamente que mientras ustedes le están haciendo todo esto, están viendo el examen físico con los signos vitales, porque todo paciente que esté con dolor, por lo general, tiene que estar monitorizado. ¿Ah? Entonces, signos vitales, fundamental. ¿Por qué? Porque nos ponen diferentes escenarios. Un paciente que puede estar en riesgo la vida o no. ¿Sí? Así que eso también siempre lo hacen bien rápido, por lo general monitorizarlo rápidamente, el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno, la tensión arterial, ¿estamos? Bien, eso te va a dar el monitor de frecuencia cardíaca, todo. El electrocardiograma en 10 minutos, perfecto. ¿Qué es lo más fácil dentro de todo? Diferenciar es que si tiene dolor precordial, tiene supra, síndrome coronario agudo con elevación del ST. Se terminó el problema. O sea, es lo más fácil. ¿Por qué? Porque ustedes saben qué hacer. Después van a ver bien la clase de con supra el lunes que viene, ¿tá? Así que no lo vamos a hablar. Sepan bien diferenciar o definir qué es el supradesnivel del ST. Eso me lo van a buscar y me lo van a decir la clase que viene, ¿tá? Cómo se diferencia en el electrocardiograma. Pero la definición cardiológica, no me van a decir elevación del ST y chau. No. ¿Cuántas derivaciones? ¿Qué edad? Si es hombre, mujer, en qué derivación. Así que eso búsquenlo, ¿tá? Para diferenciarlo de un electro. Y como había dicho su compañera, el tema de pericarditis, fíjense en qué cosas en el electrocardiograma pueden diferenciarse de un supradesnivel también, que no va a tener las mismas características para hacer supradesnivel de ST coronario que puede ser el de pericarditis. Fíjense en eso en el electro. Pero bueno, lo vamos a charlar la próxima clase. Así que si no tengo supra, ¿sí? ¿Qué puedo tener en el electro? Pues yo les digo, sí, o sea, si tenemos supra y lo sabemos identificar, es sencillo porque ya se va para un lado. Si no, sí me decían. Ondas T, picudas, simétricas o negativas. Bien, las ondas T picudas, por ahí puede ser una etapa bien precoz de un supra, ¿sí? Ojo. Pero podemos encontrar T negativas, perfecto, trastornos en la repolarización. ¿Qué otra cosa? Infradesnivel. Infradesnivel, bien. ¿Qué otra cosa? Las Q patológicas. Pueden ser Q patológicas, bien. O que puede ser normal el electro. Bien, ojo con las ondas T porque muchas veces hay ciertos casos, por ejemplo, si yo tengo un paciente que, no sé, se operó el corazón, ya tiene 5 o 6 stent, muchas veces tiene T negativo de base en el electro. Y el cambio es que las positiviza. Entonces ustedes ven las T negativas, las T positivas, entonces dicen, está normal. ¿No es cierto? Entonces por ahí ese tipo de pacientes que son coronarios, por ahí saben de llevar su electrocardiograma o lo llevan y ustedes lo comparan. Eso está bueno. O algún paciente que, no sé, ustedes están en internación, entró con un electro y cambió del de base, está bueno, si lo tiene para comparar, buenísimo, ¿sí? Porque esos cambios si no son difíciles de ver. Bien, o puede ser un electro normal. Bien, entonces ahí clasificamos
síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST o sin supradesnivel del ST. Dentro de los sin supra, acá vamos a la clasificación, sí, puede haber toda esta variedad muy amplia. El paciente con un electrocardiograma normal, con T negativas, con una pseudonormalización de ondas T, con infradesnivel del ST. Por ahí los electros más marcados o con infra son los que por ahí nos llaman la atención. Pero ojo, que si yo tengo un electro normal, pero mi probabilidad clínica pretest es alta, yo voy a seguir considerando un síndrome coronario agudo. ¿Estamos? Bien. Eso es importante. ¿Por qué? Porque yo, si no, todos los pacientes con electro normal los mando a la casa. No. ¿Está? Si la probabilidad clínica pretest y los factores de riesgo, todo me da alto, yo tengo que seguir haciendo otros exámenes. ¿Está? Obviamente que con la probabilidad clínica baja, un electro normal, ese sí lo puedo descartar. ¿Sí? Pero ese sería otro tipo de paciente. Entonces, los pacientes que yo tengo o pienso que puede ser coronario, un electrocardiograma, tenemos todos estos tipos. ¿Qué diferencia dentro del síndrome sin supra? Básicamente si es IAM sin elevación del ST o una angina inestable. ¿Qué lo va a diferenciar? La definición es por las troponinas, que es la enzima cardíaca que dé daño miocárdico. ¿Sí? Las que se usan es la troponina. Antes se decía, no sé qué libro van a leer, pero muy viejo, es la CPK, la MB, ¿sí? Bueno, eso no se usa más porque tenemos la enzima bien específica cardíaca que es la troponina. Cuando ustedes vayan a CONSUPRA y definición de infarto, hay una definición universal de infarto, que quiero que la busquen bien, que es a base de las troponinas más ciertos criterios clínicos. ¿Sí? Vayan a buscarla esa. Y hay diferentes tipos de infarto, a su vez. Hay 5 tipos con su clasificación. Vayan a buscarla, eso es básicamente el título es así, definición universal de infarto. ¿Sí? Bien. Como es tan sensible y específica la troponina, nos basamos con eso para hacer la diferencia. Ahí estaba lo que me preguntaban de la clasificación. Síndrome coronario, con supra, sin supra, y dentro del sin supra, IAM, sin elevación del ST o angina inestable, que son los pacientes que, si bien pueden tener enfermedad coronaria, no tienen las enzimas cardíacas negativas. Y los otros la tienen positiva. ¿Estamos? Después hay otras clasificaciones dentro de las anginas inestables, dependiendo del tipo de dolor, si es la angina progresiva, de reciente comienzo, ¿sí? Las que la habrán estudiado. ¿Estamos? Bien. Pero síndrome coronario agudo es el paciente con dolor de reposo. Cuando estudien dentro del electrocardiograma van a tener una clase, no me quiero desglosar en esto porque quiero ver más un poco de tratamiento. Vean bien por qué se produce el supra, por qué se produce el infra. Es decir, cómo es la despolarización y la repolarización cardíaca, cómo se ve eso en los vectores y por qué los vectores reflejan eso en el electro. Eso en la clase se lo dan, ¿sí? Porque parece todo muy confuso. Pero cuando lo vean bien, es el reflejo de por qué si hay isquemia o hay lesión o necrosis y si es subepicárdica o subendocárdica. Y entonces ustedes van a ver alteraciones en el ST o en la onda T. Ahora parece todo re difícil, pero se lo desglosan bien en la clase de supra, en electro, y lo van a ver bien. Analicen eso, si es lesión, si es isquemia, ¿sí? Si es a dónde está, y eso, de la despolarización y la repolarización del corazón. ¿Estamos? La definición de supra ya se los dije. Otra cosa del electro que no me quiero olvidar es que si ustedes tienen algunos patrones, como por ejemplo bloqueo de rama izquierda, si tienen un marcapaso, si tienen otras cosas que les bloquea ver el supradesnivel del ST. ¿Por qué? Porque si ustedes van a los criterios de una rama izquierda, ya de por sí tiene supra en B1, B2, ¿sí? ¿Recuerdan? Entonces no lo van a poder ver. Eso por ahí uno asimila que si está con dolor y supra, también lo considera como una isquemia. Eso estaba dentro de lo que era con elevación del ST, que decía que un bloqueo completo de rama izquierda nuevo, o presumiblemente nuevo, también se consideraba como... Sí, tal cual. Así que vayan a leer eso, después es la semana que viene, pero les marco las cositas para ver. Y los criterios de Sgarbosa, búsquenlo, para el bloqueo de rama izquierda, en el electro. Cuando hagan el electrocardiograma, siempre el electro de 12 derivaciones dentro de los 10 minutos, y sepan que si ustedes sospechan o ven algún supra en determinada cara, tienen que hacer derivaciones extras, que nosotros las hacemos siempre, ¿sí? Que son las del ventrículo derecho y de cara posterior. Eso recuérdanlo también.
Bien, pero bueno, lo vamos a ver bien eso la semana que viene. Les quiero marcar esto para que lo vayan buscando y sepan qué estudiar. Bien, entonces tengo un paciente que mi probabilidad clínica pretest era alta, yo sospecho, la anamnesis del dolor le hago un electro dentro de 10 minutos y no me importa que me aparezca, no tiene supra, tiene cualquier otra cosa, y obviamente le voy a pedir las enzimas, está hemodinámicamente estable, que eso, bueno, me deja más tranquila, voy a pedir las enzimas para diferenciar si es IAM con o sin la elevación del ST. Pero ahora, las enzimas no van a estar inmediatamente, demoran más o menos una hora y media, 2, depende de dónde estén en el laboratorio. Entonces, digamos que el resultado de las enzimas nunca a mí me hace tomar una conducta determinada, sino que yo con la clínica y el electro ya tomo la conducta. Después me sirve para encasillarlo en la definición, digamos, ¿sí? Para ponerle el título. Pero no en agudo, ¿estamos? Otra cosa aparte, esto nosotros cuando ya pensamos que es un síndrome coronario agudo, es cuando ustedes están en la guardia y hacen la unidad de dolor precordial, en donde están en duda si es o no coronario. Esto le hago un paréntesis porque por ahí muchas veces los pacientes grises están en esa situación. ¿Qué hago yo entonces? Hago una anamnesis, lo monitoreo al paciente con los signos vitales, lógicamente, le hago el electro dentro de los 10 minutos y también chequeo la probabilidad pretest o no de enfermedad coronaria. Y bueno, dentro del electrocardiograma yo puedo diferenciar las mismas cosas, que me van a llevar para un supra si encuentro algo o no, o un síndrome coronario, pero cuando a mí realmente me deja duda que sea un síndrome coronario agudo por el tipo de dolor, por la anamnesis, por todo. Entonces yo a ese paciente sí le puedo pedir enzimas y le puedo repetir el electro y las enzimas, ¿sí? en un segundo tiempo. ¿Por qué? Esto es porque, por ejemplo, si el paciente venía con dolor de 6 horas, ¿sí? yo le pido un juego enzimático y ya teóricamente me deberían venir altas. ¿Por qué? Ustedes tienen que saber cómo se elevan las enzimas normalmente, a qué tiempo se elevan y cuándo persisten en sangre. Las troponinas se elevan sí rápidamente, dependiendo si son las ultrasensibles o no, pueden estar a la hora elevada o a las 3 horas, o a las 6, depende cuáles sean, y el pico es a las 72 horas y quedan por 14 días elevadas en sangre, pero con una curva descendente. Eso es importante, ¿por qué? Porque si yo tengo un dolor de más de 6 horas o un dolor que hace más tiempo, las enzimas ya deberían estar altas. Entonces, con un primer juego yo ya me quedo tranquila que no hubo daño miocárdico. Ahora, si el dolor empezó ya y me hicieron las enzimas, tal vez no le di tiempo para que se eleven. Entonces, por eso yo hago un segundo juego más tarde. Que este juego depende más tarde depende de la sensibilidad del método, es decir, si es ultrasensible, si es TI, etc. Pero bueno, dependiendo de eso puede ser a la hora, a las 3 horas o a las 6 horas. Eso es cuando ustedes están en dudas. Entonces, si yo sigo con el paciente que tiene enzimas negativas, electro normal, ¿sí? me quedo tranquila. Si ya te da algo positivo, chau, es síndrome coronario, estamos de acuerdo. Si el electro es alterado, síndrome coronario. Si las enzimas te vienen alteradas, síndrome coronario. Y si sigue estando todo normal y a mí me sigue dejando duda, es cuando pueden entrar a hacer una prueba funcional. Es decir, le hacen un ecoestrés, una cámara gamma o algún otro examen complementario para poner en evidencia si existe isquemia miocárdica o no. Pero ustedes tienen que saber muy bien que no es un síndrome coronario agudo, porque si no es una contraindicación para estas pruebas. ¿Estamos? Por lo general, esto lo hacen en la guardia los residentes de cardio o el cardiólogo, ¿sí? Pero, digamos, lo pueden dejar monitorizado al paciente. Esa es la unidad de dolor precordial, ¿sí? Bien, pero ustedes pasaron todo eso y estamos en síndrome sin supra. ¿Qué le voy a hacer al paciente? Le pido las enzimas, todo el electro, no importa que tenga, porque el tratamiento va a ser igual. ¿Qué es lo que tengo que hacerle? Si no estoy hablando mucho yo y ustedes no. Y teniendo en cuenta todos los antecedentes, los factores de riesgo y tenemos fuerte sospecha que es un coronario, podríamos arrancar con doble antiagregación con ácido acetilsalicílico y clopidogrel, 300 miligramos de oral cada uno. O monitorizar al paciente si lo ingresamos, hacerle electro constantemente.
No, está bien, lo del electro monitorizado tiene que estar, eso estamos de acuerdo desde el vamos. Y el electro, si vos ya definiste algo, está bien, lo podés repetir, pero digamos, no te va a cambiar la conducta. Dijiste muy bien lo que hay que hacer. Vamos a pensar y aplicarlo dependiendo de la fisiopatología. ¿Qué está pasando en un síndrome coronario agudo? Los síndromes coronarios agudos, el 90%, porque se producen por un accidente de placa, por una placa aterosclerótica que se rompe si se produce un accidente de placa. Después hay otros tipos, ¿sí? Que es a nivel microvascular, que es un vasoespasmo, que es una disección, ¿sí? Hay que es un émbolo, un trombo, digamos, pero son los menos frecuentes. La mayoría, entonces, es una placa que se rompió. Se rompió, se ulceró y entonces generó un trombo, que está ocluyendo o no la arteria, dependiendo. Entonces nosotros, ¿qué pasa cuando sucede eso? La arteria se produce una vasoconstricción, ¿sí? Recuerden toda la fisiopatología. Se forma el trombo plaquetario, ¿sí? Después se desencadena la cascada de coagulación. Entonces, si nosotros estamos pensando, o sea, se los digo resumido la fisiopatología, estamos pensando que suceden todas estas cosas, es el tratamiento que le vamos a dar, ¿sí? Para contrarrestar esto. Como bien dijo su compañero, la doble antiagregación, justamente para evitar esto de la formación del trombo plaquetario. Primero se hace la agregación y la adhesión plaquetaria con la formación del trombo. Entonces digo, bueno, te doy dos, no uno, sino dos antiplaquetarios. Uno de ellos es el ácido acetilsalicílico, muy bien. Sí, recuerden, todos los fármacos que usamos, recuerden dónde actúan, su posología, es decir, cómo se indican, sus efectos adversos y las contraindicaciones que son fundamentales. De la aspirina, la verdad, muy pocas. Se le da, sí, estos fármacos tienen dosis de carga y dosis de mantenimiento. La dosis de carga son entre 300 y 500 miligramos de aspirina y el otro, como es doble antiagregación, sea otro que es los inhibidores de P2Y12. El más conocido o el más barato es el clopidogrel, ¿sí? Que es el que tenemos todos. Que si es un síndrome coronario agudo con supra son 600 miligramos y si es sin supra es 300 miligramos. Ahora, hay otros. Sí, el clopi es el que más por ahí está difundido, pero hay otros como el prasugrel y el ticagrelol, que son los otros. El prasugrel es una dosis de 60 de carga y 10 después, 10 miligramos día, no se da sin conocer la anatomía coronaria, es decir, en un sin supra que yo no lo voy a estudiar, no se lo doy en la sala de hemodinamia, y tiene contraindicaciones de menos de 60 kilos o un antecedente ACV o AIT, ¿sí? Hay ciertas cositas que tenemos que tener en cuenta. Y si no tenemos el ticagrelol, que es 180 miligramos de carga y después 90 cada dosis de mantenimiento, ¿sí? Obviamente que el más barato y el más conocido, el que todos tenemos, es clopidogrel. Pero bueno, sepan que existen otros y en realidad la familia son los inhibidores del P2Y12. Sí. Profe, perdón, ¿cuál es la dosis de carga del ácido acetilsalicílico? Entre 300 y 500. Y después 100 días o 75. Eso la diferencia es que por ahí uno ve en las guías es por cómo viene la pastilla. Por ejemplo, en Estados Unidos viene de 82 miligramos. Por eso ponen dosis de mantenimiento 82 miligramos. Pero acá viene de 100 y es 100 miligramos día, ¿sí? Por ahí pueden leer eso diferente en las guías. Por eso es esa variación que hicimos de tal a tal por la forma de presentación. Entonces, si nosotros vemos dónde actúan en distintos lugares, vean toda la fisiopatología y estoy bloqueando dentro de 2 lugares, ¿sí? La antiagregación. Primer paso, bien, bárbaro. Lo que no dijimos como primero, dijimos que se produce vasoconstricción, entonces algún vasodilatador se le puede dar, si no tiene ninguna contraindicación clara, como hipotensión, por ejemplo, o infarto ventrículo derecho, que pueden ser sublinguales, nitritos sublinguales, que muchas veces cuando está el dolor, con dolor del paciente se lo damos, a ver si le cede o no, que es la respuesta típica del nitrito, y si no, endovenoso, que es nitroglicerina, ¿sí? Eso lo que baja es la presión, me baja el consumo de oxígeno, me vasodilata, ¿sí? Perfecto. La doble antiagregación, ¿y qué otra cosa tenemos que dar? Si seguimos pensando en la fisiopatología, que dijimos que se activa la cascada de coagulación. Entonces, ya está el trombo formado y ya sabés que el trombo está tapando las arterias, una ampolla estreptoquinasa, pero no sé si eso depende
de si ya encontrás el supra-ST o si tenés la... Claro, eso es con supra. Cuando hay una arteria tapada 100% en forma aguda, es lo que refleja en el supra a nivel del ST. Ese es el tratamiento con supra. Nosotros estamos hablando del sin supra para no confundirnos. Que está muy bien lo que vos decís y es fundamental que si se tapó ahora, ir a destaparla. Por eso dentro de todo es lo que yo digo de que cuando es supra es más sencillo porque ya sabemos que lo que tenemos que hacer es ir a destaparlo. ¿Sí? Pero bueno, no quiero entrar en esa para charlarlo bien la semana que viene. Cuando es el sin supra, en realidad no hay una arteria tapada, ocluida 100%, o sea, ocluida 100% ahora en forma aguda. Puede haber otras cosas ocluidas en forma crónica, puede haber lesiones del 90%, seguramente porque hubo un accidente de placa, pero no está ocluida, digamos. Entonces, para contrarrestar el tercer paso de la fisiopatología es la anticoagulación. La anticoagulación, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se revascularice o se estudie al paciente. Se estudie, es decir, que vayamos a conocer la anatomía coronaria, es decir, cómo están las arterias. ¿Vamos? Cuando el paciente, ¿qué iba a decir? Es un paciente, se me fue la idea, me perdí. La anticoagulación, como les dije, es hasta que se estudia al paciente, pero sí hay ciertas cositas que yo tengo que tener en cuenta en determinados pacientes para ir a estudiarlo de forma muy rápida. Estudiarlo, como les dije, es conocer la anatomía coronaria con un cateterismo cardíaco, ¿sí? Una cinecoronariografía o una angiografía. Entonces, si el paciente está muy grave o yo pienso que la carga isquémica o lo que está sufriendo el corazón es tan alto para desencadenarme ciertas complicaciones, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, que el dolor no ceda, un paro cardíaco, una complicación mecánica. Eso hay toda una lista de pacientes de muy alto riesgo, de moderado o bajo riesgo. Yo los voy a clasificar así. Eso es en la Sociedad Europea de Cardiología. Dependiendo de eso, yo me voy a apurar más o no en el tratamiento y conocer la anatomía porque digo, la verdad que la lesión debe ser tan importante porque a mi paciente lo pone en insuficiencia cardíaca. Si no, como que yo me puedo tomar un poco más de tiempo para ir a resolverle eso. Entonces sepan esos criterios de cuándo los estudio en forma invasiva rápidamente. Que en realidad rápidamente son dentro de las 2 horas, 12 o 24 horas. ¿Vamos? Mientras tanto lo anticoagulo. ¿Sí? ¿Con qué? Hay un montón de fármacos para anticoagular. Ahí está la perina sódica, la fondaparinux, enoxaparina, o sea, las de bajo peso, los nuevos anticoagulantes, hay muchísimas drogas. Pueden elegir cualquiera, siempre y cuando ustedes tengan en cuenta las contraindicaciones de esos. ¿Sí? Y lo que no se aconseja es cambiar. Por ejemplo, empiezo con uno, después le cambio y le pongo otro. ¿Sí? No, uno elige porque eso aumenta los sangrados y se vio que hay mayor mortalidad. ¿Sí? Así que básicamente ese es el tratamiento del sin supra en el agudo. Obviamente esto si no está en shock el paciente ni nada. O si estamos en shock, o el paciente está tan grave, yo, digamos, ya me voy al tratamiento del shock, en donde, si bien le voy a dar todo este tratamiento antiisquémico, lo fundamental es atender el shock, primero obviamente con líquidos, y después cuando ya pienso que la causa es cardíaca, con inotrópicos. ¿Sí? Obviamente el paciente se puede presentar tranquilo, solamente hablando, o en este caso con pacientes que hasta pueden estar desaturando por insuficiencia cardíaca, que requieren ARM, ¿sí? Entonces es como que el abanico de posibilidades es bastante amplio. Más o menos eso, en general. Ahora, es importante qué voy a hacer, porque ese paciente entonces yo lo traté, dependiendo del riesgo, voy a ir a estudiarlo en forma anatómica. ¿Alguna vez vieron algún cateterismo? ¿Cómo se ven las arterias? Las arterias son como mangueritas, ¿sí? Que llevan la sangre al corazón. Nosotros sabemos anatómicamente, si vamos a anatomía, ¿sí? Que está el tronco de coronaria izquierda, descendente anterior, circunfleja con la descendente anterior, sus ramos septales y diagonales, y la circunfleja con sus ramos marginales. Y por el otro ostium tenemos el ostium de la coronaria derecha. Básicamente. Obviamente que estas tienen ramas de ramas. Bien. Esto es lo que vemos reflejado en la cinecoronariografía, que es justamente el calibre y las arterias epicárdicas.
Cuando yo veo, o sea, ahora voy a buscar un video y si no se los comparto. Cuando veo una imagen, ¿sí? O un video, y yo le inyecto un contraste a la arteria, se va a pintar toda. Cuando yo tengo una lesión, en algún lugar se va a hacer más finita. ¿Sí? Y cuando está ocluida, se tapa. A ver, eso, les busco esto, así se los comparto y lo ven. Como para que ustedes analicen, digamos, el estudio. Es eso, ¿sí? Que esté ocluida, que esté lesionada severamente con alguna parte más finita y si no, que esté normal. ¿Puede haber infarto con las arterias normales? Es decir, le hacen el cateterismo y está normal. Puede haber sido por un vasoespasmo. Bien, una cosa es un vasoespasmo, perfecto. Estoy googleando. Esa es una de otras etiologías. Mira. Estoy googleando una foto para explicarles, chicos, ¿no? Justo no tengo un video. Una angina por anemia también puede ser. Perdón que se me cortó, ¿qué? Una angina por anemia. Claro, eso es cuando ustedes ven otros tipos de infarto, que es por desbalance entre oferta y demanda. Ustedes ven ahí en la pantalla. ¿Podría ser por la ubicación de la placa? No, puede haber en la microcirculación, como les digo, ustedes tienen las arterias epicárdicas y después eso se divide más chiquito y se va al miocardio. Eso no lo podemos, no es perceptible al ojo humano. ¿Está? Estoy googleándolo, pero para que ustedes lo vean, no tengo un video acá a mano. Esto es como se ve, obviamente en video, porque ustedes ven en sístole y en diástole. ¿Sí? ¿Ven mi flechita? Sí, se ve. Sí, tronco de coronaria izquierda, descendente anterior y circunfleja. Fíjense en acá la circunfleja, viene acá, ¿sí? Sigue por acá y este es un ramo marginal y fíjense en acá. ¿Ves que le falta como un pedazo? Y acá también. Es decir, el contraste que viene por dentro de la luz se corta. Esto es en sístole y en diástole justamente para diferenciar otro tipo de lesiones, pero es más o menos así lo que ustedes pueden llegar a ver. Esto, por ejemplo, es otra arteria, es otro descendente anterior, que fíjense, en vez de llenarse, justo me va a pedir la esta. Miren acá. Acá les pasa el antes y el después. Perdón que no les preparé un video, no me di cuenta. A ver, alguna fotito. ¿Entienden acá? Bueno, acá fíjense, está como el corazón. Esta es descendente anterior y esta es coronaria derecha. Y acá la ven. ¿Ven? Que viene toda la luz y acá se afina. Sí, se ve. Así se ve, digamos. Para que se entienda. Si alguna vez miran. Después lo voy a conseguir, si no, para la próxima más unos videitos y se los muestro. No me di cuenta de prepararlos para hoy. Pero más o menos para que tengan en cuenta. Entonces, puede haber, si yo tengo alta sospecha y las enzimas pueden ser positivas y las arterias son normales, pueden haber otras patologías, que se llama inoca o minoca, ¿sí? O bueno, un vasoespasmo o alguna otra cosa, ¿sí? Que son todas entidades, obviamente no son tan frecuentes como las otras. Y después el paciente coronario, bueno, yo veo qué pasa en las arterias, si hay alguna lesión, digo, bueno, la voy a solucionar, le pongo un stent, lo abro, si tiene muchas arterias enfermas, le puedo hacer una cirugía de bypass, ¿sí? Dependiendo de muchas cosas, yo lo voy a ir a revascularizar, que justamente es eso. Técnicas hay muchas, ¿sí? La por hemodinamia, que es en forma percutánea con stent, o cirugía, ¿tá? Básicamente, como para que lo tengan la revascularización. Bien, este paciente le pongo el stent, tenía una arteria enferma, buenísimo, se va a ir a la casa. ¿Con qué lo mando medicado a este paciente? Recuerden que cuando yo veo todas las patologías tenemos, o
por ejemplo, cuando estudian dislipemia tenemos prevención primaria y secundaria. Recuerden que siempre cuando yo tengo un evento es prevención secundaria de muchas otras patologías que son los factores de riesgo. Es decir, que yo ya tuve un evento, tengo que tratar a todos. Entonces, doble antiagregación por un año por lo menos. Todo síndrome coronario agudo, doble antiagregación por un año. Después se retira el P2Y2. La aspirina se deja. Hay muchos estudios que dicen sí o no, pero bueno, por ahora que les quede ese concepto. ¿Qué otra medicación le voy a poner? Dijimos que para el colesterol, ¿sí? Para contrarrestar toda la fisiopatología. Las estatinas que tenemos de alta intensidad. Las estatinas de alta intensidad son la atorvastatina y la rosuvastatina, en dosis de moderada o alta intensidad. ¿Sí? Cuando después yo no puedo llegar a los objetivos terapéuticos, puedo subir y agregarles otras drogas, pero por lo menos estatinas se van todos. ¿Sí? Doble antiagregación, estatinas, y después entramos un poco en un terreno un poco más complejo que son los de IECA y beta bloqueantes. Bien, no son indicaciones claras y de nivel de evidencia 1A. Vieron que nosotros en cardio nos encantan los niveles de evidencia, los estudios científicos y los trials, nos fascina, debemos ser los que más escribimos y que más publicamos en el mundo. Y lo peor es que todo el tiempo se está modificando, así que, o sea, lo que estudian hoy en un año no les sirve. O sea, cambió todo seguro. Les digo en broma, pero digamos, el nivel de evidencia es fundamental. Nosotros, a todos, es nivel de evidencia alto. Pero bueno, cuando nosotros vamos a los betabloqueantes y ECA, no son un nivel de evidencia claro. Yo se los puedo dar, pero no en forma absoluta a todos. Sí, a quién se los voy a dar es, si yo tuve un infarto anterior, extenso, un infarto con supra, si el paciente tiene disfunción ventricular, que después ya lo vamos a ver en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular, disminuye la mortalidad los IECA y los betabloqueantes. Entonces se los voy a dar, pero se los voy a dar por lo otro, no por la arteria. ¿Se entiende? Bien. O en los infartos extensos también, en ese caso, y si tiene indicación por otra cosa, no sé, tuvo un síndrome coronario agudo y es hipertenso y venía tomando IECA, y bueno, se va a ir con IECA, ¿tá? Pero no si tiene un corazón normal y la arteria ya le solucione, no es indicación 1, ¿está? Esto es para que esté con concepto porque por ahí todo se confunde. Y los betabloqueantes lo mismo, ¿sí? Entonces al alta se va con todo eso. Y con rehabilitación cardíaca, rehabilitación en cuanto a esquemas de actividad física, ¿sí? Medidas higiénico-dietéticas, lógico, más rehabilitación. ¿Estamos? En la otra clase van a dar con supra. Cuando den con supra, recuerden estos puntitos que yo les marqué y ver el tema de la revascularización y el tema de los tiempos, que es fundamental. Vamos a charlarlo bien el viernes que viene, pero sepan en qué focalizar. ¿Está? ¿Alguna duda? Por ahí es la primera clase, por eso no quiero... O sea, entonces, que no me quedó claro, las troponinas siempre las voy a pedir. O sea, si tiene dolor torácico agudo, se las voy a pedir siempre. Sí, siempre. Lo que yo digo es que la troponina en sí, a vos te sirve más la anamnesis y el electro para definir tu conducta rápida. La troponina se la vas a pedir. El tema es que si vos tienes supra, no te vas a quedar esperando las enzimas. Che, a ver si le vienen alta. No, porque ya tienes supra, ya sabés que le van a venir alta. Entonces vos empezás a revascularizar al paciente. O sea, no me cambia a mí la conducta. Claro. ¿Está? Vos la vas a pedir y después vas a hacer el diagnóstico porque justamente las definiciones son con las troponinas, ¿sí? Pero el paciente que vos estás segura, no vas a esperar el resultado. ¿Se entiende? Vos vas a hacer y darle la medicación ya de por sí. Y el paciente siempre que se esté infartando, siempre va a tener alteraciones en el electro, puede ser que incluso con un infarto lo tenga normal. No, por eso te digo, o sea, dentro de los infartos vos tenés el con supra y el síndrome coronario sin elevación del ST, pero que es IAM sin supra. Pero siempre va a tener algo, o sea, una onda T, o sea, porque a mí se me... Las enzimas, la definición es por las enzimas. Sí. Es decir, el con supra, que es una arteria ocluida ya, en este momento, sí o sí se ve el supra, sí o sí, en el electro. Por eso es importante identificarlo. Ahí yo me pienso, se ocluyó ahora en el momento, la voy a ir a abrir. ¿Tá? Siempre se ven en el electro, por eso vos preguntás, ¿está con dolor, está con supra? Ya está. Pido las enzimas para saber cuánto van a venir o cuánto daño miocárdico tuvo, pero yo ya le voy a hacer todo el tratamiento porque sé que una arteria está tapada.
Ahora, en los sin supra, lo que vos me preguntabas antes también, ¿cómo diferencio eso de sin supra y AM, sin elevación y angina inestable? Justamente por las enzimas. Cuando vos tenés dudas, no tenés ningún criterio de alto riesgo ni nada, vos esperás el resultado de las enzimas, ¿sí? Pero si yo tengo alto sospecha, ya le voy a dar la doble agregación y todo. Y después defino, fue un infarto sin supra, o fue una angina inestable por el resultado de las enzimas. Claro. Pero el electro, entonces sí voy a ver. El electro puede ser desde normal, puede ser, por eso te digo, puede tener muchos... Claro, dependiendo Lo que te define más que el electro es la enzima que tiene más sensibilidad y especificidad. Perfecto, genial, gracias. O sea, infartos con electro normal, infartos sin elevación del ST, puede haber infarto en el sentido de que hay sufrimiento miocárdico, no que hay una arteria tapada. El con supra es la arteria tapada. Perfecto. ¿Sí? Lo otro, hay una lesión y pasa menos sangre, ¿está? Y va a elevar enzimas, pero no se ocluyó 100% una arteria. Bien, bien. Como para diferenciar. Buenísimo, gracias. Muy bien. Igual vayan leyendo y les van a aparecer dudas y las vamos resolviendo, ¿sí? Dale, perfecto. Bueno, chicos, buen fin de. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.